Las noticias de hoy en Estados Unidos. Por supuesto, la noticia fundamental nos remite al discurso del presidente Biden ante una selección de senadores y representantes en una sesión conjunta de ambas cámaras anoche en el Congreso. Y esta fotografía es importante porque el Presidium del Congreso nos mostraba la línea de sucesión donde por primera vez hay dos mujeres. El líder del país, el presidente Biden, y la primera en la línea de sucesión, la vicepresidenta Harris, y la segunda en la línea de sucesión, la señora Nancy Pelosi. Por primera vez dos mujeres en la línea de sucesión. El gran titular en el Washington Post, Biden dice que Estados Unidos de nuevo está en movimiento, mientras que el gran titular en el The New York Times, Biden hace punto fundamental en expander el rol del gobierno con un plan de 1.8 billones, el plan de ayuda, y invoca así el New Deal que lanzó el presidente Franklin Delano Roosevelt para superar la recesión en los años 30 del siglo pasado. En América nunca nos hemos rendido, dijo el presidente Biden. Y hay un artículo interesante acá en The New York Times, firmado por Jim Tankersley, apostando a un país que en plena crisis decide invertir de nuevo en sí mismo. El plan del presidente de casi 3 billones podría parecer impensable cuando Estados Unidos estaba sumergido en su última recesión con políticas de austeridad rigiendo, pero ahora el presidente se mueve proponiendo un incremento considerable de impuestos para las grandes corporaciones y los más ricos. Cuando decimos los más ricos en Estados Unidos, estamos hablando de los billonarios, ¿no? En definitiva, no se trata de que si usted gana un poquito más, no. Leo acá este resumen sobre hay varios resumen y análisis diversos sobre las palabras del presidente en el día de ayer. A ver, analicemos señora presidenta de la Cámara de Representantes, señora vicepresidenta de Estados Unidos, ningún presidente había dicho jamás esas palabras desde este podio y ya era hora. Madame President, Madame Vice President. Así dijo Biden al subir al estrado. Otro de los hitos de este discurso ha sido el mayor general William Walker, el primer sargento de armas negro en la historia del Congreso, en un momento de exaltación racial en Estados Unidos. 100 días de que juré el cargo y heredé una nación en crisis, ha empezado el presidente para recordar que han afrontado la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión y el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Estados Unidos está en movimiento de nuevo, convirtiendo el peligro en posibilidad, la crisis en oportunidad, la adversidad en fuerza. Respecto al plan de su administración, que contempla 2.3 billones de dólares para la creación de empleo e infraestructura, Biden ha señalado que creará millones de puestos de trabajo y miles de millones de dólares de crecimiento económico en los próximos años. Dijo él, lo definió como uno de los paquetes de rescate más importantes en la historia de Estados Unidos y ya estamos viendo los resultados. Algunos en casa se preguntan si estos trabajos son para ustedes. Se sienten dejados atrás y olvidados en una economía que está cambiando rápidamente. Permítanme dirigirme directamente a ustedes, continuó el presidente. Se trata de puestos de trabajo bien remunerados que no pueden ser subcontratados. Casi el 90% de los trabajos de infraestructura creados en el Plan de Empleo americano no requieren un título universitario y el 75% no requiere un título de asociado.
Agregó además Biden: reconozco que algo que siempre he dicho, Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país y los sindicatos construyeron la clase media. Esa fue una cita textual. Detalló que para financiar su plan económico no aumentará la carga fiscal de la clase media, sino que eliminará las lagunas jurídicas que permiten que los estadounidenses que ganan más de $1 millón al año paguen un tipo más bajo por sus ganancias de capital que el que pagan los estadounidenses que trabajan. Además, la agencia tributaria, el IRS, tomará medidas contra los millonarios y multimillonarios que hacen trampa en sus impuestos. Es el momento de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Es hora de que las empresas y el 1% más rico de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa. El 1% más rico. Aseguró Biden que Estados Unidos tiene que demostrar que la democracia todavía funciona. En referencia al asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, Biden dijo: la insurrección fue una crisis existencial, pero la democracia es duradera y fuerte. Los autócratas no ganarán el futuro. Hizo referencia al plan de vacunación que ya ha conseguido inmunizar con al menos una dosis a la mitad de los estadounidenses, precisamente para resaltar que ya se han administrado más de 200 millones de vacunas, superando su promesa de que se aplicarían 100 millones de dosis en sus primeros 100 días. Duplicó la cifra. Ha remarcado los esfuerzos puestos en el plan de vacunación, apuntando a que se están reuniendo todos los recursos federales para recibir vacunas en casi 40,000 farmacias y más de 700 centros de salud comunitarios, donde se puede llegar a los más pobres de los pobres, entre otras acciones para asegurar que el 90% de los estadounidenses que viven a 5 millas de un lugar de vacunación puedan estar vacunados. Estamos ofreciendo resultados reales que la gente puede ver y sentir en sus propias vidas, abriendo las puertas de las oportunidades, garantizando la equidad y la justicia, dijo el presidente, y agregó: gracias al plan de rescate de Estados Unidos estamos en camino de reducir la pobreza infantil para mediados del año. Biden ha hecho referencia al plan Familias Estadounidenses de $1.8 billones que irán destinados a educación, cuidado infantil y licencia familiar pagada. Y en relación a los recientes tiroteos que han flagelado al país en las últimas semanas, Biden instó a la Cámara de Representantes a tomar medidas para reforzar la comprobación de antecedentes, así como a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Unas reformas que tienen un apoyo abrumador del pueblo estadounidense, dijo textualmente Biden. Tras la ola de protestas raciales por la muerte de George Floyd, todos hemos visto la rodilla de la injusticia en el cuello de los afroamericanos, cita textual. Por lo que instó Biden a aprobar una reforma policial para hacer un progreso real. También agradeció al Senado por haber aprobado la ley de crímenes de odio contra los asiáticos, para instar a la Cámara de Representantes a hacer lo mismo. Con relación al tema de la inmigración, tenemos que atacar la raíz del problema de por qué la gente huye a nuestra frontera sur desde Guatemala, Honduras, El Salvador. Algo a lo que ha achacado la violencia, la corrupción, las pandillas, la inestabilidad política, el hambre, los huracanes y los terremotos, para demostrar absoluta confianza en la señora Kamala Harris, a quien puso al frente de la misión para enfrentar el tema migratorio. Y en materia internacional, se refirió a su conversación con Vladimir Putin. Le dijo que Estados Unidos no busca una escalada, pero que sus acciones tienen consecuencias, las acciones de Rusia. Y le afirmó de forma directa y proporcionada a la injerencia de Rusia en nuestras relaciones y a los ciberataques, así actuaremos. En cuanto a los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, dijo Biden, suponen una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del mundo.
Por lo tanto, trabajarán con los aliados para hacer frente a las amenazas que plantean estos dos países, Irán y Corea del Norte, mediante diplomacia y disuasión. Washington no va a renunciar a su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ningún presidente estadounidense responsable puede permanecer en silencio cuando se violan derechos humanos básicos. Y allí apuntó algo muy importante, dijo: Estados Unidos es una idea única en el mundo, y el presidente de Estados Unidos tiene que representar la esencia de nuestro espíritu, es decir, defender esa idea de democracia. Según Biden, las inversiones a las que ha hecho referencia en su discurso también promueven una política exterior que beneficia a la clase media, lo que significa que hay que asegurarse que todos los países juegan con las mismas reglas en la economía mundial, incluida China. Se refirió a Xi Jinping y le dijo: acogemos con agrado la competencia y no buscamos el conflicto. No obstante, dejo absolutamente claro que defenderé los intereses estadounidenses en todos los ámbitos. Y le dijo a Xi que Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, no para iniciar un conflicto, sino para evitarlo. Esto, pues, lo más sustantivo en el discurso del presidente Joe Biden anoche, al cumplir 100 años en el gobierno, en la oficina, en la Casa Blanca. El reloj indica 7:21 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Leo acá en la primera página virtual del diario El Nacional, como noticia más importante: Venezuela registra la tasa de desempleo más alta del mundo. Las empresas trabajan a mínima capacidad. El economista Luis Oliveros dijo que, aunque las cifras oficiales ubican el índice de desocupación en el país entre el 7 y el 8%, los datos del Fondo Monetario Internacional revelan que es de 58,3%, lo que supera el índice de desempleo de naciones como Sudáfrica, Sudán y Armenia. El sector de la manufactura es el más afectado, pues en 1999 había 11.138 industrias y en el 2020 solo quedaban 2.121 operativas, mientras que de 600.000 comercios que había el año pasado, quedan muchos menos. Miles de trabajadores quedaron sin empleo, dijo el economista Luis Oliveros. Al lado de esta información, el régimen pretende aumentar el control social con el poder popular y el Estado comunal. Continúa el desmantelamiento institucional. Acceso a la Justicia advirtió que la finalidad, tanto en la normativa vigente en la materia como la que está discutiendo el régimen, es que cualquier organización constituida esté orientada a alcanzar la supuesta sociedad socialista, entre comillas, que la mayoría de los venezolanos rechazó cuando se opuso al proyecto de reforma constitucional que Hugo Chávez impulsó en el año 2007. Los poderes legislativo, judicial, ciudadano y electoral estarían en teoría al servicio del llamado poder popular y por lo tanto deberán funcionar obedeciéndole. Pero en realidad la obediencia es al Ejecutivo, pues ese poder popular o ciudadanos organizados en instancias comunales depende en última instancia del Ejecutivo. Es una cita textual para la ONG Acceso a la Justicia. Acá destaca algo que ayer ya habíamos comentado: el régimen no ha informado las causas de la muerte de Aristóbulo Turiz. Todo se quedó en esa retórica ridícula, belicista, decimonónica, el hombre de las 1000 batallas, pero no sabemos cuál fue la batalla, entre comillas, que lo derrotó. Y tenemos en otras informaciones de Venezuela, por ejemplo, con relación a lo que declaraba Luis Oliveros del el cierre de la caída de la manufactura. Favempa dice: hemos ensamblado un solo automóvil en lo que va de año. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Favempa, Omar Bautista, dijo que la actividad de ensambladoras de vehículos en Venezuela está inoperativa, con la caída del 99,9% en la última década. En la pandemia, el sector automotriz
ensambló solo 107 unidades. Hace 10 años se ensamblaban, por ejemplo, 104.357 vehículos, fueron los que se ensamblaron en el 2010. Y en lo que va de año, solo han ensamblado un carro, solo un automóvil. Y tenemos acá que, esto lo leo en, esto lo leo en el Pitazo. Sobrevivieron, aquí dan la cuenta de cómo sobrevivieron 12 náufragos que estaban en la ruta a Trinidad y Tobago desde Delta Macuro. Estamos hablando de la embarcación que zarpó el jueves de la semana pasada, hace ya una semana. Eran 31 pasajeros en total y hasta la fecha se han localizado 8 cadáveres, pero solo 8, y no sabemos nada de los demás excepto de las 12 personas que han sido rescatadas con vida hasta el día de ayer. Continúan los fallecimientos de personal médico por COVID. En el Zulia fallece el cardiólogo Jesús Ruiz. En el Zulia también fallece la enfermera Miriam Borges por COVID-19. El reloj indica en este momento las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Joe Biden dio un discurso sin duda histórico. El discurso de ayer fue histórico por muchas razones. No solo por ese hecho tan significativo de estar respaldado por 2 mujeres a sus espaldas, que son las que le siguen en la línea de sucesión del mando en esta democracia tan sólida y tan vital para el mundo entero. No solo por eso fue histórico porque le toca un rol más o menos semejante al que enfrentó otro eminente presidente demócrata como lo fue Franklin Delano Roosevelt. Cuando tomó el poder al principio de la década de los 30 en el siglo pasado, viniendo de una terrible recesión económica, la Gran Depresión todavía se le recuerda de esa manera. Y al igual que Roosevelt, Biden se ve comprometido a rescatar un país económicamente. Tuvo un proceso recesivo muy fuerte hace ya 12, 13 años y la pandemia agravó por completo la situación. Y en su plan de rescate económico apela a un crecimiento considerable del Estado, del gobierno, para que sea el gobierno el que pueda echarse sobre los hombros el crecimiento y el rescate de la economía. Y por ello señala rápidamente que será el 1% del país, el 1% de la población americana, el 1% que gana billones de dólares, millardos de dólares al año, el que pague más impuestos, así como las grandes corporaciones. Y al decir esto, se centra Biden en un discurso a favor de la clase media. La clase media fue la que hizo este país. Este país no lo levantó, no lo hizo Wall Street, lo hizo la clase media. Y los sindicatos fueron los que hicieron la clase media. Cuando él se dirige a la clase media, entonces se dirige, y este fue el tono a lo largo de todo el discurso, un tono paternal, un tono conciliador. Parecía el abuelito todavía vital, pues que daba consejos a los hijos y a los nietos, hablando desde la sabiduría, hablando desde la experiencia. Eso llevó a que fuera interrumpido múltiples veces. La señora Nancy Pelosi, que era la que veíamos en cámara, era la primera en levantarse. Pero también me sorprendió ver que hubo varios momentos en los que los propios republicanos le aplaudieron, en algunas circunstancias, con la notoria excepción de Ted Cruz, hasta le aplaudieron de pie. Quizás ese discurso de ayer, que ya podemos decir fue histórico, marque la pauta de unos años luminosos en un porvenir inmediato. Ojalá.